vamos a estudiar lo que es la obtención de aldehídos y cetonas por medio de la oxidación de alcoholes. Para estudiar la oxidación de alcoholes es importante considerar si un alcohol es primario, secundario o terciario. Un alcohol secundario es aquel cuyo carbono, que está unido directamente al grupo OH, es un carbono secundario, y para ello el carbono debe estar unido solamente a un hidrógeno, como el que se muestra en el del lado de los reactivos, que está marcado en azul, y a dos grupos R, que en este caso son R y R'. Esos grupos R pueden ser iguales o distintos. Un carbono secundario se puede ver de la siguiente manera. El carbono que está unido directamente al OH posee un solo hidrógeno. O también el carbono que está unido directamente al OH está enlazado con dos grupos o cadenas carbonadas. Cuando tenemos un alcohol secundario y lo hacemos reaccionar con dicromato de sodio y ácido sulfúrico como agente oxidante, obtenemos lo que es una cetona. Los alcoholes secundarios pasan a cetona mediante la oxidación con dicromato de sodio y ácido sulfúrico o cualquier otro agente oxidante, como por ejemplo el permanganato de potasio. Industrialmente el permanganato de potasio también es muy usado porque resulta económico y se logra obtener cetonas empleando este agente. Ahora, si tenemos por ejemplo un alcohol secundario como el ciclohexanol, el carbono que está unido al OH forma parte del ciclohexil. Ese es un alcohol secundario porque el carbono que está unido al OH está enlazado con un solo hidrógeno, que está escrito en azul, y con dos grupos CH2 que forman parte del anillo. Cuando este alcohol secundario se hace reaccionar con dicromato de sodio, Na2Cr2O7, y ácido sulfúrico, se obtiene la cetona respectiva, que en este caso sería ciclohexanona. Fíjense cómo el carbono unido al OH cambió a carbono doble enlace oxígeno y el hidrógeno que está en azul se oxidó, tal como se muestra en la analogía en la parte de arriba, en la reacción general. Los hidrógenos que están marcados en azul son los que se pierden o los que se oxidan. Ahora, la reacción del dicromato de sodio con ácido sulfúrico en medio acuoso es la formación del ácido crómico. El ácido crómico es el que actúa como agente oxidante. Es un agente oxidante fuerte que también puede ser escrito como H2Cr O4. El ácido crómico, repito, se forma a partir de la reacción del dicromato de sodio más ácido sulfúrico más agua. Cuando tengamos el tipo de reacción de oxidación de alcoholes, podemos escribir como agente oxidante el dicromato de sodio más ácido sulfúrico, o podemos escribir directamente ácido crómico, H2Cr O4. Ahora veamos la oxidación de alcoholes primarios. Un alcohol primario puede oxidarse para formar un aldehído. Y a su vez, si se emplea un agente oxidante fuerte, ese aldehído también puede ser susceptible a la oxidación y pasar a ácido carboxílico, como se muestra en la pantalla. Si tenemos, por ejemplo, un alcohol como el que se muestra en la parte inferior, que consta de un ciclohexil y de un CH2OH. Ese es un alcohol primario porque el OH está unido a un carbono CH2, es decir, un carbono que tiene dos hidrógenos y un solo grupo R, que en este ejemplo es el ciclohexil. Cuando un alcohol primario como este se hace reaccionar con un agente oxidante fuerte,
se obtiene directamente el ácido carboxílico que se muestra en la parte de los productos. Vemos cómo se han perdido los dos hidrógenos, se han oxidado los hidrógenos del CH2 y ha pasado a un nuevo enlace, que es carbono doble enlace oxígeno, que es el llamado grupo carbonilo. Ese carbono doble enlace oxígeno, carbono OH, es precisamente lo que es el grupo funcional de los ácidos carboxílicos. En este caso, el agente oxidante fuerte que empleamos fue dicromato de sodio en ácido sulfúrico. Siempre que hagamos reaccionar un alcohol primario con este reactivo, obtendremos directamente un ácido carboxílico. Ahora, si tenemos un alcohol primario que reacciona con un agente oxidante más débil, como por ejemplo trióxido de cromo, piridina, NaCl, utilizando diclorometano como solvente CH2Cl, o también llamado todo esto PCC, podemos obtener que el alcohol primario se oxide al aldehído sin llegar a formar el ácido carboxílico. Es decir, el PCC es capaz de oxidar el alcohol primario, pero no es capaz de oxidar al aldehído hasta llegar al ácido carboxílico. Veamos un ejemplo. Si tenemos un alcohol primario como este que mostramos aquí, que es heptanol, es un alcohol primario porque el OH está unido a un grupo CH2 y lo hacemos reaccionar con PCC. Ahora bien, ¿qué será el producto que obtenemos? En vez de obtener un ácido carboxílico como en el ejemplo anterior, ahora obtenemos un aldehído, porque tenemos un agente oxidante más débil, capaz de oxidar el alcohol primario, más no al aldehído que se forma. Fíjense que la cadena CH3, CH2,5 no se cambia. La reacción de oxidación ocurre en el carbono que está unido directamente al OH, el cual pasó de CH2OH a C doble enlace oxígeno con un enlace hidrógeno. Veamos por ejemplo el siguiente problema, que dice: prediga los productos de las reacciones de los siguientes compuestos con ácido crómico y también con PCC. Consideremos el primer ejemplo, ciclohexanol. Para estudiar este problema, primero tendríamos que considerar la estructura del ciclohexanol. También sería importante considerar si estamos hablando de un alcohol primario, secundario o terciario. Dependiendo de qué tipo de alcohol estemos considerando, si es primario o secundario, en base, por supuesto, a su estructura, que es la que se muestra ahí, podemos saber si vamos a obtener una acetona o si vamos a tener un aldehído. Ese alcohol que tenemos ahí, ciclohexanol, es un alcohol secundario porque posee 4 enlaces. El carbono que está unido al OH. El OH, por supuesto, ahí se nota que está unido directamente a un carbono del anillo. Ese carbono tiene un enlace con dos, a su vez tiene enlace con 2 carbonos del anillo. Y el cuarto enlace lo forma con un hidrógeno que usualmente no se escribe, pero que nosotros hemos resaltado aquí en azul para hacerlo notar. Entonces, como tiene un solo hidrógeno y 2 grupos R, es un alcohol secundario. Lo tercero que debemos considerar es el tipo de reactivo usado. Por ejemplo, si hacemos reaccionar ese alcohol secundario con ácido crómico o con PCC, indiferentemente de cuál de los dos usemos, el alcohol secundario se va a oxidar a una acetona. Entonces, el producto anterior sería una ciclohexanona. Fíjense cómo el anillo permanece exactamente igual. Solo el carbono del anillo que está unido al OH ha cambiado a un grupo carbonilo y se ha perdido el hidrógeno que anteriormente teníamos en azul. Aquí, a mano derecha, podemos ver
una estructura tridimensional en donde el átomo que está marcado en rojo es el oxígeno y se puede ver con mayor claridad los hidrógenos que están en cada uno de los vértices del ciclo. Son los de color blanco. Vamos a ver el ejemplo B. 1-metil-ciclohexanol. El 1-metil-ciclohexanol se muestra, es como se muestra en la figura. El carbono que está unido, el carbono del anillo que está unido al OH, está a su vez unido a un metil, CH3, y a dos carbonos del anillo, respectivamente CH2, CH2. Ese carbono que está unido al OH está también unido a 3 grupos R y no tiene hidrógenos que puedan oxidarse. Esto es lo que se llama un alcohol terciario, porque está unido a 3 grupos R. Bien sea que se haga reaccionar con ácido crómico, con PCC o como ya he nombrado anteriormente con permanganato de potasio, en este caso no hay reacción. Los alcoholes terciarios no se oxidan, no son susceptibles a oxidación porque no tienen hidrógeno que perder. En este ejemplo, en que tenemos etanol, mostramos su estructura: CH3, CH2, OH. Evidentemente es un alcohol primario porque el OH está unido a un carbono CH2. Si lo hacemos reaccionar con un agente oxidante fuerte como el ácido crómico, ese alcohol primario va a pasar a un ácido carboxílico. Como estamos hablando del etanol, va a pasar a ácido acético. La estructura CH3, que es el carbono que tiene los 3 hidrógenos, permanece exactamente igual. Es el carbono que está unido directamente al OH el que perdió uno de sus hidrógenos y pasó a la estructura de un ácido carboxílico, que es carbono, doble enlace oxígeno, OH. El ácido acético es también conocido como vinagre. De ahí la figura que se demuestra exactamente a mano derecha. Ahora, si hacemos reaccionar ese mismo alcohol primario, etanol, con PCC, que es un agente oxidante más débil, entonces logramos que el alcohol primario pase a aldehído y obtendríamos etanal. Ahí vamos a formar un enlace carbono, doble enlace oxígeno, carbono, hidrógeno, que es precisamente la muestra de un grupo funcional aldehído. Entonces, en resumen, podemos decir que un alcohol secundario, cuando reacciona con cualquier agente oxidante, sea fuerte o débil, siempre va a dar una acetona. Si tenemos un alcohol primario, entonces tendríamos que evaluar con qué tipo de reactivo está reaccionando. Si está reaccionando con un agente oxidante fuerte, entonces ese alcohol primario va a pasar de aldehído y luego va a pasar a un ácido carboxílico. Si estamos trabajando con un agente oxidante débil, como por ejemplo el PCC, entonces ese alcohol primario va a llegar hasta el aldehído. Los alcoholes terciarios no sufren ningún tipo de oxidación y no son fuente útil para obtener ni aldehídos ni cetonas.